anuncio también. El martes 2 de marzo vamos a hacer una cena en la cual es para aquellos que se están congregando con nosotros, que tienen poco con nosotros y que no saben la misión, la visión de esta congregación. El por qué el Dios Todopoderoso nos llamó a la guerra espiritual y por qué nos está llamando a las raíces hebreas. Vamos a darles una explicación. Así que todos aquellos que quieran venir a esta cena es para darles la bienvenida a aquellos que son nuevos, que se están integrando. Pero si tú eres viejote en esta congregación, si estás ya tienes tiempo en ella, pero no sabes cuál es la visión, cómo Dios nos levantó como pastores, luego como apóstoles, pues ven, pero necesito que te inscribas o que te anotes, porque como vamos a dar cena, pues necesito saber cuántos van a venir, ¿verdad? Para no hacer de más. Levanta tu mano, Ricardo y Mónica. Mónica, miren, ellos son los que están anotando quiénes van a venir en ese día martes 2, para que puedan escuchar lo que es esta iglesia, la misión, la visión y muchas cosas más. Así que si usted quiere venir a esta cena, anótese martes 7:30 de la noche, 2 de marzo. Se anotan con Ricardo y con Mónica, por favor. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Es abierto para todos aquellos que no saben cuál es la misión y la visión de esta casa. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la prédica. La prédica es el Espíritu Santo contra el espíritu religioso. ¿Quién contra quién? El Espíritu Santo contra el espíritu religioso. ¿Ok? Entonces entendamos que nosotros como hijos del Dios Altísimo tenemos que tener el espíritu de Yahweh para que Él pueda estar peleando por nosotros, llevándonos a toda victoria santa. Amén. Entonces déjeme abrir la página, por favor. Amén. Ahí está. El Espíritu Santo destruyendo al espíritu religioso o contra el espíritu religioso. ¿Cuál es el rol central dentro de una iglesia cristiana? El Espíritu Santo. El rol central para todos y cada uno de nosotros, tenemos que comprender que el Espíritu de Dios es aquel que ha enviado el Señor Yeshua. ¿Para qué lo envió el Señor Yeshua? Después de su muerte en la cruz del Calvario, el Señor Yeshua está enviando su Santo Espíritu para que nosotros tengamos poder, para que nosotros tengamos fortaleza, para que nosotros tengamos vigor, para que nosotros tengamos una esperanza firme en todas y cada una de las palabras y promesas que ha dicho el Señor Dios Todopoderoso Yahweh, que cumpliría para cada uno de nosotros. Entonces el propósito de Yeshua en su muerte en la estaca era que nosotros fuéramos capacitados, enseñados por el Espíritu Santo. Así que, mis amados, todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios, pues quiero decirte que le batalla para poder entender la palabra del Dios Altísimo, si no es que no la entiende. Y hoy vemos mucha congregación, mucho cristiano que aún no entienden los misterios de Dios o no entienden la palabra de Dios, por falta de conocimiento, por falta de una comunión con el Espíritu de Dios, o bien porque no han permitido que el Espíritu Santo esté hablando a sus vidas. Pero yo sé que en esta congregación todos tienen el poder del Espíritu Santo, ¿eh? Amén. 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 Juan 14:25 nos dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu de Dios es aquel que nos ayuda a entender la palabra del Dios Todopoderoso. Nos ayuda a entender los tiempos. El Espíritu Santo está hablando constantemente a tu vida para que tú seas mejor día a día, para que tú te vayas perfeccionando en el amor, te vayas perfeccionando en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, que te vayas perfeccionando en todos los dones, en todos los ministerios,
que sea el Dios quien vaya formando tu carácter por medio del Espíritu Santo, que te motiva a cambiar y a ser transformado. ¿Alguno de ustedes lo ha tocado el Espíritu de Dios que hoy en día están cambiando? ¿Sí están cambiando? Porque si tu vida no tiene un cambio, si en tu vida no se expresa un cambio para bien, pues quiero decirte que no está el Espíritu de Dios en ti. Pero si el Espíritu de Dios te está llevando a cambiar, aunque sea muy poco, el Espíritu de Dios está trabajando en ti. Pero la idea es que trabajes aceleradamente para que puedas verdaderamente gozar de las promesas del Dios Todopoderoso. Amén. Vemos que también en Juan 16:13 nos dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién va a venir? ¿Hay verdad en tu vida? ¿Has dejado de ser un mentiroso, engañador? ¿Has dejado de robar? Amén. Entonces quiere decir que el Espíritu de verdad está en ti. Amén. Y dice, Él los guiará a toda la verdad. ¿A dónde nos va a guiar? ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Dios Altísimo. Esa es la verdad. Y tú tienes que hacer lo que la palabra de Dios te dice, no lo que tu voluntad quiere, no lo que tu carne quiere, no lo que quiere tu espíritu. Es la voluntad del Padre eterno a la quien tienes que obedecer. Entonces Él, el Espíritu de Dios, si te dejas manejar por la voluntad del Espíritu Santo, Él te va a ir perfeccionando, Él te va a ir enseñando cosas nuevas. Amén. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo está oyendo lo que el Dios Padre Eterno está diciendo continuamente. Y Él, a través de la comunión, a través de la esencia que es el Padre Eterno, que Él es el mismo Padre Eterno, el Espíritu de Dios, Él viene y desciende sobre nosotros y nos habla audiblemente, nos habla en el corazón o nos habla en los pensamientos. Tenemos que aprender a distinguir quién nos está hablando en nuestra vida, y el Espíritu de Dios siempre te va a llevar a hacer las cosas correctas conforme a su palabra. Dice también la palabra de Dios en Hechos 1, 4, 5 y 8, dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y yo aquí me hago una pausa y me pregunto: ¿verdaderamente tú estás bautizado en el Espíritu Santo? ¿Verdaderamente el Ruach HaKadosh ya te bautizó en su gloria? Cuando el Espíritu de Dios nos bautiza, nos lleva siempre a tener una comunión con Dios, con el Eterno. Cuando el Espíritu de Dios nos bautiza, siempre nos hace llevar a hacer las cosas bien, a amar a los demás, a perdonar, a restaurarnos unos con otros. Esa es la función del Espíritu Santo: estar restaurando las heridas, quitándolas, sanándolas. Y nosotros tenemos que dejarnos usar por el Espíritu de Dios, dejar que el Espíritu de Dios esté obrando en cada uno de nosotros. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú y yo hemos sido investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, investido? Quiere decir que el Espíritu Santo actúa desde nuestras entrañas y comienza a abrir el espíritu, empieza a ensanchar el espíritu del hombre para que vaya creciendo el Espíritu Santo y nosotros estemos haciendo las cosas sin batallar. ¿Qué quiere decir con esto? El Espíritu de Dios te da la fortaleza para continuar adelante. Si no tuviéramos el Espíritu de Dios hoy con nosotros, muchos de nosotros que hemos vivido aflicciones muy duras, muy fuertes, tal vez algunos ya se hubieran quitado la vida, se hubieran suicidado o hubieran hecho cosas malas o perversas. Pero el Espíritu Santo nos fortalece para mantenernos firmes en Él, confiar en que Él va a solucionar los problemas que tenemos internos, tanto del alma como del espíritu o como del cuerpo, así mismo como lo que está alrededor nuestro, el matrimonio, la familia. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para restaurar todo aquello que se ha quebrado, que se ha roto. ¿Ok? Así que el Espíritu Santo, si está en ti, tú eres un ministro de reconciliación. De reconciliación. Tú estás puesto para reconciliar a todos y cada uno de los que te rodean. Amén.
Entonces, fíjese cómo Satanás ha venido en contra del Espíritu Santo. Lo que quiere es que nosotros tengamos divisiones, pleitos, contiendas, separaciones entre los matrimonios. Quiere que las familias estén desunidas, que cada quien tome diferentes direcciones y no haya un entendimiento en la casa y se vuelva la casa un lugar de guerra. Eso es lo que ha hecho Satanás. Pero el Espíritu Santo nos permite que nosotros seamos instruidos por el Padre eterno, por Yahweh, nuestro Señor. El Espíritu Santo hace que Él sea quien nos esté instruyendo, Él sea quien nos esté moviendo a que hagamos las cosas correctamente. Él es nuestro maestro, como dice la palabra también en Juan 14:25. Pero también el Espíritu Santo actúa como profeta. El Espíritu Santo nos habla al Espíritu y nos manda y nos dice lo que ha de ocurrir alrededor nuestro o con nosotros. El Espíritu Santo es un profeta. El Espíritu Santo es un ministerio profético, el cual está revelando misterios a los hijos de Yahweh. Le está enseñando las cosas que el Padre quiere que tú hagas o que tú estés realizando alrededor tuyo. Mire, el Espíritu Santo siempre se va a mover para decirnos las cosas que han de ocurrir a nuestro alrededor. Y por eso tenemos que tener el oído atento. Dice la palabra de Dios que Dios no hará nada en contra de sus santos si primeramente no le avisa a sus profetas, a sus ungidos. Entonces, todo lo que está ocurriendo o todo lo que te ha ocurrido, primeramente el Señor Dios Todopoderoso por medio de su Santo Espíritu te avisó lo que podía pasar. Pero muchas veces no hacemos caso del Espíritu de Dios y por eso suceden tantas cosas malas a nuestras vidas. Si fuéramos obedientes al Espíritu de Dios, mire, no batallaríamos tanto en la vida. Así que deje que el Espíritu de Dios le esté revelando las cosas. Amén. Vemos que también el Espíritu Santo es aquel que nos fortalece y nos llena de vida. Vuelvo a repetir, ¿cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces hemos tropezado? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, mejor valiera la pena que muriéramos? ¿Por qué, Señor, mejor no nos vamos contigo de una vez? En esos estados anímicos de depresión, ¿cuántas veces hemos querido no despertar? Pero sin embargo el Dios Todopoderoso por medio de su Santo Espíritu trae la paz y nos hace que nos despertemos a vida. Entendamos, mis amados, que el Espíritu de Dios quiere que cumplamos las misiones y el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Y tú no te puedes ir de esta vida si no cumples con el propósito de Dios. Así que pídele al Señor que te revele cuál es su propósito para que lo hagas correctamente y con excelencia. Amén. Tú y yo tenemos que hacer las cosas con excelencia. Amén. Fíjate, si no tuviéramos el Espíritu de Dios en nosotros, no sabríamos nosotros qué hacer. Nosotros no sabríamos cuál era nuestro porvenir, hacia dónde caminar o qué dirección tomar. No tendríamos el poder para estar declarando bendiciones a nuestra vida. Y el Espíritu de Dios es el que nos llena de ese poder. Amén. Tenemos que aprender a confiar. Dice que el apóstol Pablo, en una de sus tantas epístolas, dice que él entendía que los tiempos de hoy eran tiempos difíciles y que cada día, conforme a la venida del Señor Jesucristo, cuando Él viniera, los tiempos irían de mal en peor. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Hoy en día estamos viviendo los últimos tiempos. Las cosas están difíciles y se van a poner todavía peor. Pero el Espíritu Santo nos está llenando de fortaleza para creerle a Él y confiar en Él. Hoy tú estás aquí porque el Espíritu de Dios te da la fortaleza de venir. Si por ti fuera, estarías en tu camita, lleno de temores y de miedos. Pero el Espíritu Santo te pone ese vigor, esa fuerza de decir, voy a la iglesia, no me va a pasar nada. Y por eso estás aquí. Déjate tratar por el Espíritu de Dios. Fíjense cómo el apóstol Pablo entendía que vendrían estos tiempos difíciles. Dice en su palabra en 1 Corintios 2:1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Yahweh, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Yahweh. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo,
Que entendamos que cada una de las promesas que fue plasmada en la palabra de Dios son vivas, están vivas, son vigentes para hoy en nuestros tiempos. El Espíritu de Dios quiere que tú estés fortalecido para que puedas predicar con sabiduría, pero no una sabiduría humana, no una sabiduría animal, no una sabiduría demoníaca, sino con la sabiduría que viene de Dios, trayendo su palabra a la memoria. El Espíritu Santo trae la palabra que un día escuchaste, que tal vez no la memorizaste, que tal vez ya se te había olvidado, pero el Espíritu Santo la trae a recordarte a ti, la trae en recordatorio, usándola en sabiduría para que tú la puedas predicar al que está al lado tuyo. De tal manera que cuando estás predicando a la que está al lado tuyo dicen: bueno, ¿y quién te dijo todo lo que traigo? ¿Por qué sabes lo que estoy pensando? ¿Por qué sabes lo que me ha pasado? Y no es porque sepas, porque no eres ni un brujo, no eres ni un adivino. Es el Espíritu Santo que te está mostrando las cosas que tienes que ministrar al alma del necesitado, al alma del afligido, de tal manera que el Espíritu de Dios, con las palabras que das, pueda sanar a los quebrantados de corazón, a los lastimados en el alma. Entonces tu palabra ya no es de humana sabiduría, sino es con poder, con revelación, con sabiduría, con entendimiento. Ya no predicas, ya no abres la boca por abrirla, porque mire, muchos abren la boca y la riegan en todo. Pero cuando el Espíritu de Dios te hace abrir la boca, el Espíritu de Dios te respalda para que lo que estés hablando sea por Él y no por tu sangre, no por tu carne. ¿Ok? ¿Sí nos queda claro? El Espíritu de Dios siempre quiere obrar con poder, siempre quiere obrar con poder para ti. Entonces vemos que el Espíritu de Dios está tomando una alternativa para tu vida. ¿Y cuál es esa? Que tú seas fortalecido para que cambies, para que modifiques tu conducta actual, para que cada día tú seas mejor persona. Ahora voy a leerles algunas de las cosas, algunas de las características de lo que éramos antes de tener el Espíritu de Dios. Pero quiero decirte que a lo mejor hoy en día todavía alguno de ustedes trae estos defectos que tienen que ser quitados, y el único que los puede quitar es el Espíritu de Dios. Por más consejería que te des, yo no la puedo quitar tus defectos. El único que los puede quitar es Dios. Amén. ¿Sí? Dice Primera de Timoteo 3, 1 al 5. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Vendrán qué? ¿Y sabe por qué vendrán tiempos peligrosos? Porque las personas cada día serán peores. Y si nosotros no caminamos en una perfección de ser mejores, tal vez estemos siendo usados por Satanás para destruir a otros que quieren crecer en Dios. Así que, mi amado, usted afírmese en el Espíritu de Dios para que Satanás no lo use para destruir a otros. ¿Entendido? Sí, amén. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Habrá uno que se ame a sí mismo y no ame a los demás? ¿Habrá algún egoísta aquí? Sigue diciendo: ávaros, codiciosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que se levantan en contra de las potestades de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, que no aman a nadie, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, iracundos, infatuados, envanecidos en sus propios pensamientos, que creen que son mejores y superiores a los demás, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de la carne, vino, alcohol, sexo, orgías, pornografía, lujuria, lascivia, tantas perversiones sexuales, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿A estos qué? Así que si usted conoce a alguno de sus hermanitos que tiene estas características, mire, no es su hermano, retírese. No es hijo de Dios, retírese. No ha sido procesado por el Espíritu Santo. No tiene una confirmación de un llamado, de un bautismo en el Espíritu de Dios. Todo aquel que es bautizado tiene que mostrar las señales de la cruz, las señales de Yeshua obrando en su vida.
Pregúntate si hay señales de Yeshua trabajando en tu corazón. ¿Has cambiado? ¿Has cambiado? ¿Sí? ¿Has cambiado tu lamento en baile? Amén. Así dice la canción, ¿verdad? Fíjese también cómo dice en otra versión, 1 Timoteo 3:5, dice: según retienen la apariencia externa de religión, pero niegan su poder, mantente alejado de personas como estas. ¿Cuántas personas ves bien mujigatas? Ay, Diosito, Diosito, y por dentro son bien diablos, bien malos, bien perversos. En la casa de Dios son toda piedad, toda hermosura y toda belleza. Y cuando vas a sus casas y ves cómo tratan a sus hijos, a su familia, a sus vecinos, no, dices, cuidado, esta no tiene nada que ver con Dios, o este no tiene nada que ver con Dios. Mis amados, las personas que se ven con una apariencia religiosa y no manifiestan verdaderamente el amor de Yeshua, retírate de ellos, retírate de ellos. Amén. Entonces vemos que el Espíritu Santo quiere que nosotros demostremos su poder o demostremos su reino, manifestando la gloria de Yahweh, milagros, señales, prodigios, maravillas. Dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, tú y yo ya no tenemos que estar lanzando palabras al aire. Tú y yo tenemos que estar manifestando el poder y las maravillas, las señales y los prodigios del Dios Altísimo, entendiendo que siempre su voluntad va a ser perfecta y lo que Él quiera obrar va a suceder. Pero nosotros tenemos que invocar el poder del Espíritu Santo para que se manifieste en la vida de los demás y puedan ser sanados, puedan ser liberados, puedan ser restaurados. Amén. Tu palabra tiene que ir salada, sazonada con sal, con la sal del Espíritu Santo, de tal manera que venga una restauración a todo aquel que tengas que decirles palabras de Dios. Amén. Entonces, el propósito de que tenemos tú y yo de venir a los pies de Cristo, a venir al evangelio del Dios Todopoderoso, es muy claro. Es que nosotros hagamos que se produzcan semillas nuevas del Espíritu de Dios en almas nuevas. Esa es nuestra función, que a través del poder del Espíritu Santo la semilla sea sembrada en alguien y ese alguien pueda, esa semilla crecer, fortalecer a esa persona y cambiarla, transformándola. Si tú no les predicas, si tú no les das la semilla, si no estás constantemente regando la semilla que depositaste en un alma, esa semilla se puede morir. Tu deber y tu función es producir gente de reino. ¿Producir qué? Gente de reino. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Las palabras de poder. Amén. Entonces, una persona que tiene el Espíritu de Dios en su corazón es una persona apasionada por las almas. Mire, hoy en día la gente no pide por la salvación de otros porque están cómodos con su salvación, pero se les olvida que hay mucha familia que necesita ser salva, que necesita conocer de Dios. Y sus espíritus se han apagado y han dejado de predicar la palabra de Dios. Necesitamos entender que el Espíritu Santo siempre nos aviva. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de amar. Tenemos que verdaderamente ser amadores de la palabra de Dios, amadores de las almas, no de nuestra propia alma, de las almas, para que ellos vengan a los pies de Cristo. Amén. Es muy difícil, mire, es muy difícil que una persona se pueda apasionar de Dios. Es muy difícil que una persona pueda enamorarse de Dios si verdaderamente nunca le ha escuchado, nunca le ha oído, nunca ha visto un milagro. Por eso hoy en día es necesario que la iglesia, la quejilá de Dios, manifieste esa gloria, manifieste ese poder, manifieste esa unción. Cuando te vean que por medio de ti el Espíritu Santo hace milagros, esas personas querrán conocerle. Esas personas querrán entregar verdaderamente su vida a Dios, porque están viendo un poder sobrenatural. Hoy en estos tiempos se necesita personas ungidas con un poder sobrenatural. Esas personas que han sido procesadas por el Espíritu Santo y sus vidas han sido transformadas. Tu testimonio de transformación es un milagro de Dios que tienes que testificar día con día. Amén. El testimonio que tienes de las sanidades que Dios ha hecho en tu vida son milagros que tienes que estar testificando.
las restauraciones en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos. Esos son milagros que solamente Dios hace en aquellos que verdaderamente le aman. Amén. Entonces déjate tratar por Dios y sé un apasionado de Dios. Manifiesta la gloria de Yahweh para que los demás puedan amarlo como tú lo amas. Amén. Tú y yo tenemos que ser hombres o mujeres que tengan el Espíritu Santo, que tengan esa manifestación de gozo y de alegría, de predicar la palabra con poder, con unción. Tenemos que estar llevando el fuego del Espíritu Santo a cada criatura. Mire, hace un rato uno de los profetas se acercó a mí y me dijo que el Dios Todopoderoso estaba haciendo descender una bola de fuego, y que esa bola de fuego, al llegar a esta congregación, se partía en bolas de fuego pequeñas y estaban siendo encendidos los labios de cada uno de ustedes. El poder del Espíritu Santo los está tocando en sus labios para que tengan valor y valentía de predicarle a su familia. Aunque los hayan excomulgado, como dicen por ahí, aunque los hayan quitado de la herencia, usted predíqueles. Amén. Aunque se enojen, predíqueles con amor. No los juzgue, no los critique, predíqueles con amor. Amén. Ese es lo que el Dios Todopoderoso está enseñando hoy en día, que Dios está poniendo hijos capacitados, preparados, equipados, adiestrados para que lleven una guerra santa a todos aquellos que no conocen de Dios, no en armas físicas, sino espirituales, de tal manera que confronten al mundo de las tinieblas que hay en los otros, para que desbaraten lo que traen en su mente y en su corazón y puedan establecer la palabra del Dios Altísimo en sus vidas. Amén. El Dios Todopoderoso también está derramando armas de guerra a sus hijos para que puedan predicar con poder su palabra. ¿Sí lo cree? ¿Lo cree verdaderamente? Amén. Entonces no te detengas. No permitas que el espíritu religioso te engañe y te haga detenerte. No permitas que el espíritu religioso te esté engañando y te diga que puedes perder a tu familia si les predicas. No permitas que te engañe. Ese espíritu religioso siempre va a poner una barrera para que tú no les lleves la palabra a los demás. Y por eso el Dios Todopoderoso te ha capacitado con su espíritu para que hagas guerra a ese espíritu religioso y quebrantes toda idolatría que tienen aquellos que están bajo el poder de Satanás. Amén. ¿Qué es lo que nos pide el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que quiere infundir el Espíritu Santo o establecer en nosotros? Mire, hay 3 cosas que el Espíritu Santo quiere poner en ti para prepararte, capacitarte, adiestrarte y enviarte a que hagas la obra de Dios con poder. Lo primero que el Señor quiere poner es un carácter nuevo, un carácter conforme al diseño de Yahweh. Hoy muchos de ustedes trabajan con su carácter, y en su carácter están los temperamentos. Hay temperamentos que son coléricos, se enojan fácilmente. Hay temperamentos que son melancólicos, se deprimen muy fácilmente. Hay temperamentos sanguíneos que prefieren la amistad antes que el poder del Espíritu Santo con los demás, ¿verdad? Hay otro que es el flemático, que tiene sus subidas y sus bajadas, parecen como las olas del mar. Pero el Dios Todopoderoso ha dicho que todos los temperamentos son buenos, son correctos, tienen fortalezas y tienen debilidades. Pero el Espíritu Santo quiere formar un carácter correcto conforme al de Yeshua. Y para eso es necesario que tú tengas todos los temperamentos, pero las fortalezas solamente, no las debilidades. Es necesario que todos los temperamentos tienen cosas buenas y que tú tomes lo bueno y deseches lo malo y formes un carácter adecuado y correcto conforme a Yeshua nuestro Señor. Amén. Así que tu carácter, si tú te gozabas de que tenías un carácter de líder colérico, pues no te goces, porque del todo no es tan bueno. Gózate cuando has podido definir qué es lo malo que hay dentro de ti y lo has desechado. Entonces sí, gózate y forma ese carácter. Y es lo que quiere el Espíritu de Dios, que cada uno de nosotros tenga ese carácter de Dios. ¿Y cuándo lo manifestamos? ¿Cuándo sabemos que verdaderamente ya tenemos el carácter formado conforme a Yeshua? Cuando tú y yo entendemos que los frutos del Espíritu Santo, en Gálatas 5 del 21 al 22 por ahí, dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, paz,
gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe y dominio propio. Templanza quiere decir mansos. ¿Mansos a quién? A la palabra de Dios. Entonces, si tú ya tienes estos 9 frutos, que no son todos, hay más. Si tú ya tienes estos 9 frutos, quiere decir que tu carácter ya ha sido procesado por Dios, que tu carácter ya puede rendir fruto, que tu carácter ya puede ser sembrado en otro, tu semilla puede ser sembrada en otra para que esa semilla dé fruto, la semilla del Espíritu Santo que hay en ti. Amén. Entonces, pregúntate si ya eres verdaderamente alguien que ama y que ya no hay odio en ti, que ya no hay falta de perdón en ti. Pregúntate si ya no hay resentimientos o rencores. Pregúntate si tu pasado ya no te acusa. Pregúntate si la paz de Dios ya está contigo y no tienes enemistad con nadie, aún con tus enemigos, porque Dios ha dicho que aún tus enemigos estarían en tiempos de paz contigo si el Espíritu de Dios está en ti. Paz. También nos dice la palabra de Dios que habría gozo. Ya no hay tristeza, ya no hay soledad, ya no hay aislamiento. Entonces quiere decir que verdaderamente tú estás en gozo, que quieres convivir con los demás y disfrutas de la convivencia con los demás. La alegría viene de convivir con gente que amamos. ¿Cómo podremos tener felicidad y alegría si no convivimos y disfrutamos lo que tenemos con los que amamos? Amén. Paciencia. ¿Ya tu paciencia fue procesada? ¿Ya no te enojas con cualquier cosa? ¿Ya no te molestas con los demás porque has aprendido a tolerar, a ser paciente, a esperar que sea el Espíritu de Dios quien los cambie y no tú? Amén. Mira, ahí dicen que amén. Ya son pacientes. Ya eres paciente, has aprendido a soportar la tribulación, la prueba que está en tu cuerpo, en tu alma, esperando los procesos de Dios para que venga su restauración y sanidad en el momento que Él quiera. ¿O te quejas porque el Dios Todopoderoso no te sana, o no te liberta, o no restaura el matrimonio, o no restaura la familia, o no restaura a los hijos? ¿Te quejas? La paciencia es una de las mejores virtudes y es uno de los mejores frutos, porque esa nos lleva a crecimiento y a madurez. Esa nos lleva a desarrollar una emuná perfecta, emuná, fe, creer, confiar, obedecer y ser fiel a Dios. Generosidad, bondad. Ya no te cuesta diezmar, ya no te cuesta ofrendar, ya no te cuesta bendecir a alguien que está en necesidad. Tantas cosas que el Señor nos está hablando y que necesitamos cambiar. Y el Espíritu Santo es el que nos perfecciona. Por eso es tan necesario que cada uno de nosotros vea qué hay malo dentro de sí mismo, de nosotros, y sacarlo, porque si voy y te lo digo, te vas a enojar conmigo y ya no vas a venir a la iglesia. Porque a la gente le molesta que le digan sus verdades. Mejor permítele al Espíritu Santo que te diga tu verdad y cambia, madura, amén, avanza. Lo otro que nos dice el Señor que quiere establecer en nosotros es el poder de Dios. Diga conmigo, el poder de Dios. Usted cuando ore por un enfermo tiene que ser sano. Ese es el poder de Dios. No lo va a hacer usted, lo va a hacer Dios, pero tiene que confiar, tiene que creer, tiene que obedecer. Amén. Dice los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? 1 Corintios 12, 1 al 11. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Sabiduría, ciencia. ¡Uy, qué bien! Están ustedes bien capacitados y bien preparados en el Señor. Amén. Amén. Mis amados, el Dios Todopoderoso, sus dones son la sabiduría. Dios quiere que su pueblo sean hombres sabios, hombres correctos en declarar la palabra, hombres que tengan ciencia, revelación de las cosas espirituales traídas a la tierra y ponerlas con inteligencia a trabajar aquí en la tierra. El Señor quiere que en ti haya una palabra profética, profecía, que tú mismo estés declarando con poder la palabra que sale de tu boca y tenga un cumplimiento espiritual, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Profecía.
El Señor quiere que también tengas el don de sanidad, que confíes que la palabra va a traer sanidad sobre aquel que impongas las manos. El Dios Todopoderoso quiere que a través de tu palabra y de fe creas que hay milagros y que van a suceder milagros. El don de milagros, el don de fe. No puede haber sanidad, no puede haber milagros si no hay un don de fe. El don de fe es importante, el don de la emuná, el don de la interpretación de lenguas, el don de lenguas. Hoy muchas iglesias cristianas, aún en raíces hebreas, piensan que el don de lenguas no es hoy, no existe hoy. Piensan que el don de lenguas solamente son las lenguas naturales, pero no es así. También hay lenguas celestiales. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar en las cosas del Señor. Amén. Dejemos que el Espíritu de Dios trate con nosotros, en cada uno de nosotros. Me falta un don. ¿Cuál me falta? El discernimiento de espíritus. Gracias, están en todo, muy bien. Discernimiento de espíritus. Mire, hoy en día nos movemos en un mundo natural, pero es más real, más vivo el espiritual que el natural. En el mundo espiritual, si tú tienes el don del Espíritu Santo, mire, podrá distinguir quién es un verdadero hijo de Dios y quién no lo es. Podrá distinguir qué maldad hay en cada uno de los hijos de Dios, o bien en los que no son hijos de Dios, y usted tendrá la oportunidad de retirarse o de bendecirlos con una administración. El discernimiento de espíritus. Saber a quién pertenecen, si a Dios o a Satanás, los hombres. ¿Ok? Entendamos, mis amados, Dios quiere prepararnos. Lo otro que quiere establecer el Dios Todopoderoso para su congregación, para su quejilá, para sus santos, es de que cada uno de nosotros tengamos una estructura correcta en Dios. Y la estructura correcta en Dios está basada en apóstoles y profetas. El cimiento es, la piedra angular es Yeshua. Si ustedes se fijan en esa diapositiva, lo que está señalado con rojo es la piedra angular. Si esa piedra se quitara de ahí, esa estructura se caería. Así es Yeshua. Si tú quitas a Yeshua de tu vida como el Dios Todopoderoso, tu vida es un caos. Tu vida se derrumbaría. Amén. Entendamos, el Dios Todopoderoso ha establecido los 5 ministerios para darle una estructura sólida al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Los 5 ministerios son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y todos fueron puestos y capacitados por Yahweh en su Santo Espíritu para darle a la quejilá, a la congregación de los santos, a la iglesia de Dios, una dirección correcta en este mundo terrenal. Amén. Entonces Dios ha establecido que haya montes. Esta prédica la saqué del libro que se llama La profecía de los 7 montes, de Johnny Enlock. Y tengo que agradecer y tengo que nombrar su nombre, porque de él viene esta enseñanza. Tiene algunas ¿cómo se le dice? Estoy poniendo cosas adicionales, pero la estructura viene de él, ¿ok? Honra a quien honra merece. Entonces vemos que detrás de cada religión terrenal se encuentra un poder espiritual. Dentro de cada religión terrenal hay un poder espiritual, ¿entendido? Ejemplo, la religión del Islam, los musulmanes tienen a su Dios Alá. Alá es un Dios de muchos brazos, un Dios que es un Dios violento, iracundo, de guerra. Y la palabra de Dios nos enseña que así no es Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, no tenemos 4 brazos. La palabra de Dios nos ha dicho que nos amemos los unos a otros. Por lo tanto, no imponemos una religión con espada, con guerra. La imponemos con el amor. La religión del catolicismo romano tiene potestades atrás de ellos, demonios en cada estructura de ídolos. En cada virgen, en cada santo hay un demonio detrás de ellos. Los mormones creen que Jesucristo es hermano de Satanás y piensan que su Dios Moroni o su ángel Moroni es el que los va a defender de todo.
La palabra de Dios dice que Yeshua es nuestro guardador. Entendamos, cada religión tiene un poder espiritual detrás de ello, satánico, demoníaco, que ha hecho y ha engañado a muchas naciones. Pero tú y yo estamos viviendo bajo el dominio de la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, este espíritu religioso ha engañado con idolatría. Este espíritu inmundo es llamado también el príncipe de Persia, el príncipe de las religiones, el príncipe que ha traído guerra y espada contra los verdaderos hijos de Dios. Si usted se da cuenta, ¿contra quién se han levantado las naciones a lo largo de toda la historia humana? Contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Israel. Al príncipe de Persia no le gusta que Israel esté vivo, no le gusta que Israel sea una nación y que esté de pie. Al príncipe de Persia no le gusta que haya cristianos que estén conociendo a profundidad la palabra verdadera de Dios. Por eso aún en el medio cristiano te encontrarás con mucha gente que te van a decir judaizante, legalista. Aún en la misma iglesia cristiana te van a señalar, y es más, ni van a querer juntarse contigo. Y van a levantar murmuraciones acerca de lo que ni siquiera conocen, lo que es la verdad de Dios. Así que usted siga firme, permanezca en Dios. Dios lo va a fortalecer y lo va a llenar de su gloria. Dice Isaías 61:11: porque como la tierra produce sus brotes y como el huerto hace germinar las semillas, así Adonai Yahweh hará germinar la victoria y el renombre en presencia de todas las naciones. Si tú te mantienes firme en la palabra del Dios Altísimo, tú harás germinar en ti las victorias en Yahweh por medio del Espíritu Santo. Y todas las naciones y todo el pueblo reconocerá que verdaderamente tú eres un hijo de Dios. Así que mantente firme. Sé un verdadero adorador del Espíritu de Dios. Sé un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cuál es la fortaleza geográfica de la religión? Hay un monte que es el monte de Jerusalén, que es la ciudad de Jerusalén. Ahí se congregan 4 religiones mundiales y todas reclaman que esa ciudad es de ellos y les pertenece. Y el único que ha reclamado y ha dicho la verdad es el Dios Altísimo, y ha dicho que ese lugar es ciudad de verdad, ciudad santa, monte santo, donde permanecen los hijos de Israel, los hijos de Yahweh. Amén. Entonces veamos, mis amados, cómo Jerusalén ocupa la cima del monte de las religiones. Ella es la capital de las 4 religiones principales del mundo. Vemos que el Dios Todopoderoso ha hablado acerca de Jerusalén. Dice el Salmo 122:6: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Cada uno de nosotros como creyentes en Yeshua tenemos que estar pidiendo por la paz de Jerusalén, y Dios nos va a estar bendiciendo en paz. Dice también Salmo 135:21: desde Sión se ha bendecido Yahweh, quien mora en Jerusalén. Aleluya. ¿En dónde mora el Dios Altísimo? En Jerusalén. Ahí está su monte de santidad, ahí está su monte santo. Ahí es llamada la ciudad de la verdad. Ahí es donde está el Dios Altísimo. Amén. Dice: como las aves que vuelan, así amparará Yahweh de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, perseverando y salvando. ¿A quién va a salvar el Señor? A Jerusalén. Y entendemos por Jerusalén a todos aquellos que tienen. Jerusalén es corazón. Entendemos que Jerusalén, el corazón de los hombres que aman la palabra de Dios, que aman la Torah, que se conducen en el Espíritu Santo, son aquellos que serán guardados por el Dios Altísimo en donde quiera que te encuentres. Amén. Tú perteneces a Jerusalén. Amén. Dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Yahweh, no reposéis ni des tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Dios Todopoderoso va a poner por alabanza a Jerusalén. Y por eso las otras religiones quieren tomar el control de Jerusalén, para que el Dios Todopoderoso no obre en esa ciudad para bendecir a Israel. Las naciones quieren eliminar a Israel del mapa de la tierra.
pero Dios ha dicho que la iba a guardar y la iba a preservar. Amén. Dice, así dijo Yahweh: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. ¿Cómo será llamada? Ciudad de la verdad. Y el monte de Yahweh de los ejércitos llamado monte de santidad. Si tú tienes un corazón que está buscando al Señor, si tú tienes ese corazón, el Señor te está puliendo a que digas verdad y ya nunca más mentira. El Señor está puliendo tu corazón para que sea un corazón santo. Recuerde que del corazón salen los pensamientos, no de su mente. Del corazón salen los pensamientos, ha dicho el Señor. Por eso hay que pulir el corazón, por eso hay que sanar el corazón, por eso hay que buscar que el corazón verdaderamente esté trabajando en una santidad correcta, buscando de Dios. Amén. ¿Sí nos estamos entendiendo? Fíjese lo que dice la palabra de Dios acerca de estos últimos tiempos. Fíjese lo que está diciendo acerca de la religión. La palabra de Dios dice en Isaías 2: además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. La altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Yahweh será exaltado en aquel día. Quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Yahweh y por el resplandor de su majestad. Cuando Él se levante para castigar la tierra va a ser castigada porque permitió la idolatría, la adoración a demonios. La tierra va a ser castigada, pero la casa de Yahweh permanecerá. Será guardada y protegida por la ira. La ira de Yahweh no tocará a la casa de Israel, no tocará a los hijos del Altísimo. Entendamos, mis amados, si nosotros nos acercamos a Dios y dejamos todos esos falsos ídolos, si dejamos esos santos, esas vírgenes, si dejamos esa idolatría, la codicia, el afán, el trabajo, etcétera, el Señor nos va a guardar. No puede haber idolatría en nuestro corazón. No puede haber un amor más grande y más profundo que solamente el del Dios Todopoderoso. Amén. Dice: en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Yahweh y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Cuando estábamos en una religión tradicional y llegamos a una religión de evangélica light, pensamos que Yeshua vino a morir por todos y cada uno de los seres humanos, y no es cierto. Solamente Yeshua vino a morir por sus hijos, por aquellos que lo aceptan, por aquellos que creen en Él. Así que, mis amados, tú eres un privilegiado. Tú eres un hijo de Adonai, tú eres un hijo de Yeshua, tú eres un hijo verdadero de Yahweh. Así que, mi amado, tú no eres gente de mundo. Por lo tanto, no te conformes como el mundo. No te hagas como el mundo. No te rebajes como el mundo. Tu nivel de santidad es alto. Por lo tanto, tus expectativas no tienen que bajar, sino que tienen que ir en ascenso hasta la perfección, a la perfección del varón perfecto de Yeshua. Amén. Entonces, fíjese bien cómo las naciones se van a unir y van a ir contra el monte de Jerusalén, van a ir contra Israel. Y dice el Señor que vendrá Él con sus ejércitos y Él destruirá a las naciones que se levanten en contra de Israel. Mis amados, tú y yo ya no podemos levantarnos en contra del pueblo de Israel. Nos hicieron creer y nos hicieron pensar que el pueblo de Israel era el culpable de haber matado a Yeshua. No es así, no es cierto, no es cierto. Quien lo mató fueron los romanos. ¿Que tuvo que ver mucho el pueblo de Dios? Sí, porque no le conocían. Pero dice la palabra, y escúchalo eso bien atentamente, dice la palabra que solamente por los judíos vendrá la salvación. ¿Por medio de quién? De los judíos. A ellos se les dio la palabra, a ellos se les dio la Torá, a ellos se les dio todas las instrucciones del Eterno. Por lo tanto, solamente de ellos podemos recibir la salvación.
la palabra divina que nos trae a salvación. La palabra divina es Yeshua. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Por lo tanto, ame a sus hermanos judíos. Amén. Bendígalos. Amén. Dice Daniel 12:1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En el libro qué? De la vida. Solamente Yahweh vendrá a salvar a aquellos que están inscritos en el libro de la vida. No viene para salvar a todo el mundo como te hicieron creer. Solamente viene por su pueblo santo, aquellos que han entendido que la Torah es vida. Aquellos que han obedecido la palabra del Dios Todopoderoso y están obedeciendo, ellos son los que están inscritos en el libro de la vida y son los que van a tener una redención, van a tener una salvación. Amén. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Gloria a Dios. Dice entonces esta palabra que vendrán tiempos de grande angustia, y dice la palabra del Señor que la angustia será especialmente para Israel. Imagínate que Israel vea venir todos los ejércitos de la tierra en contra de él. Israel es pequeñísimo comparado con el mundo, con las naciones. Es pequeñísimo. Algunos de nuestros estados son más grandes que Israel. Imagínense nada más. O sea, entendamos, mis amados, la angustia que vendrá sobre ellos, pero ellos tienen la confianza de que el Dios Todopoderoso vendrá. Ellos tienen la promesa que vendrá el Dios Todopoderoso en su ayuda, los va a defender, los va a proteger y los va a guardar. Y lo mejor aún, que los va a hacer resplandecer aún en medio de las naciones. Amén. Dice: los entendidos, en el versículo 3 de este mismo capítulo de Daniel 12, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No te canses de predicarle a tus padres, no te canses de predicarle a tus hermanos, aunque te juzguen, aunque te critiquen, aunque no quieran oír. Tú predícales, porque estás hablando de almas, y las almas se pueden perder eternamente en un lugar de infierno. Que no te dé tristeza si te tratan mal tus padres, tus hermanos, porque les hablas de Dios. Que no te dé tristeza. Más tristeza te debe de dar saber que se van a ir al infierno y no estás haciendo nada por ellos. Entendamos, mis amados, son los últimos tiempos y nos queda muy poco tiempo. Prediquemos con poder. Prediquemos con poder. Amén. El versículo 6 dice Daniel le pregunta al ángel: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y la respuesta del ángel es: cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión. Hoy estamos proclamando que la dispersión ha acabado. Hoy muchos judíos se están volviendo a su tierra. Hoy muchos cristianos estamos volviendo a la raíz, a las raíces hebreas, a la raíz de la Torah, a la raíz de los principios de Yahweh. Hoy la dispersión se está acabando. Hoy todos estamos volviendo otra vez al seno, a casa de Abba Padre, a casa del Eterno. Mire, no le está cayendo el 20, ¿va? O está muy sorprendido. ¿Sí está entendiendo que usted ya está entrando a la casa de Yahweh? ¿Está entrando a la casa de la familia del Dios Todopoderoso? Al ir usted puliendo su obediencia, su amor a Dios, usted está entrando cada día más a la casa, a la familia del Dios Altísimo. Acelere los tiempos. Acelere los tiempos. Ya no se quede en la puerta, ya no se quede en los atrios. Camine y avance para que se siente en la mesa y coma juntamente con Yeshua. Amén. Acelere los tiempos. Y dice Daniel escuchó, pero no entendió nada. Así hoy en día mucha iglesia cristiana no está entendiendo estos últimos tiempos, en donde la dispersión, ha dicho Dios, que se está acabando y que todos se están volviendo a casa. Dice la palabra: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Será que está pasando esto en la casa de Dios? ¿Será que Dios está limpiando esta casa?
Muchos serán limpios, dice, muchos serán emblanquecidos y muchos serán purificados. Yo creo que muchos de ustedes ya lo están haciendo. Muchos verdaderamente están cambiando su actitud, su forma de vivir la vida, y están siendo verdaderos hombres de bien. Dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Si tú eres un hombre entendido, estás buscando los caminos de Dios. Por eso estás hoy aquí. Tú eres un entendido. No seas como los impíos, que ellos escuchan, no entienden y vuelven a su maldad. Tú sé como los entendidos, escuchas, comprendes y ejecutas para bendición. Amén. Haces lo que Dios te dice. Entonces vemos que el monte de la religión será completamente poseído por aquellos que son entendidos. Aquellos que son entendidos verdaderamente estarán entendiendo estos últimos tiempos, en que entendamos que el tiempo es de manifestar la gloria de Yahweh, manifestar el poder de Dios, manifestarlo. Aunque veas que tu casa se está derrumbando, tú manifiesta el poder de Dios en ti. La salvación es personal, la liberación es personal, la vida es personal, la sanidad es personal. Trabaja en ti, muévete en ti, muévete en el poder del Espíritu Santo y el Señor se encargará de tu alrededor. Pero comienza por ti. No te apagues por lo que hacen tus hijos. No te apagues por lo que hace tu esposa o por lo que hace tu esposo. No te apagues por lo que hacen tus padres. Tú mantente vivo en que el Dios Todopoderoso lo que ha prometido y has creído, lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo que ha prometido y has creído, Él lo va a cumplir. Si Él ha prometido algo y tú no lo crees, pues no lo va a cumplir. Se necesita que creas. Amén. Se necesita que ¿qué? Que creas. Amén. Entonces entendamos, mis amados, que Dios quiere venir a destruir ese espíritu de Grecia, de Persia. Vemos cómo ese espíritu religioso, el Islam, los musulmanes son más de 1 billón de personas. Y esa religión es la religión que tiene más elementos de anticristo, más elementos contrarios a la palabra de Dios. Durante mucho tiempo pensamos que la religión católica era el anticristo, o bien pensábamos que Satanás era el anticristo. No es cierto. No es cierto. El anticristo son los sistemas dogmáticos que has aprendido y que son contrarios a la palabra de Dios. Todos esos sistemas religiosos, todos esos dogmas denominacionales contrarios a la palabra de Dios, ese es un sistema anticristo. Ese es el anticristo. Es aquel que te aparta verdaderamente de la palabra de Dios. No es Satanás, no es la religión católica, no es el Islam. Son la suma de todas esas doctrinas contrarias a la palabra del Altísimo. Ese es el anticristo. ¿Estoy siendo claro? Sí, amén. Entonces, el Dios Todopoderoso quiere que nosotros con poder destruyamos toda obra malvada y perversa. Dice Daniel 7:21: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Estamos hablando que este cuerno es el sistema del anticristo. El sistema del anticristo nos quiere vencer, nos quiere destruir. Hoy en día estamos viendo que los gobiernos nos están llamando a encerrarnos en casa. Es un sistema de anticristo. Es un sistema que impide que haya amor y hermandad entre las familias, entre la familia de Cristo. Leyes de aborto, leyes de eutanasia, leyes de matrimonio igualitario, sistemas de anticristo, doctrinas del mundo, doctrinas del príncipe de Grecia. Grecia son todas las filosofías que se han levantado en contra de la palabra de Dios. Todas esas doctrinas huecas que no tienen fundamento correcto en Dios. Son buenas para decir oratoria, pero no tienen nada de poder del Dios Todopoderoso. El anticristo, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca del anticristo? ¿Cuánto tiempo llevo predicándome ahora? Primera de Juan 2:18 dice: hijos míos, es la última hora. ¿En dónde estamos? En la última hora. En la última hora, estamos en lo último. Habéis oído que iba a venir un antimesías,
Pues bien, muchos antimesías se han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora. Hoy es muy común dentro de las iglesias cristianas que la gente se una, hagan parejas. Eso es un sistema de anticristo, demoníaco. Dios no permite la unión libre. Dios dice que te tienes que casar. Los hijos de Dios se casan, no se unen en unión libre. ¿Estás entendiendo, Juan? Amén, gloria a Dios. Tenemos que casarnos. Amén. ¿Sí? Y dice la palabra, ¿sí? Fíjense cuántas doctrinas de anticristo hay. Y todavía la puedo enumerar muchísimas más, nada más que de repente me vino esa. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? Ese es el antimesías, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjese, otra doctrina anticristo, otra secta. Hoy, muchos que eran cristianos, hoy se volvieron al judaísmo y han renegado que Yeshua es el Señor. Una doctrina anticristo. Yeshua es el Señor, el Salvador, el Dios Todopoderoso, el Ejad, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Ejad, uno solo, un solo Dios. Un solo Dios haciéndose hombre, Yahweh haciéndose hombre, tomando forma de siervo, Yeshua. Y Yeshua al partir deja su Santo Espíritu, un Ejad, uno solo. No son tres dioses. No tenemos tres dioses, no tenemos un Dios trino. Trino quiere decir tres dioses. Estaríamos en contra de la palabra de Dios, estaríamos en contra de los 10 mandamientos, contra el primer mandamiento estaríamos en contra si tuviéramos tres dioses. Tenemos uno solo, con diferente manifestación, con diferente función, pero es uno solo, un Ejad. Amén. Y luego dice, todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Dice, quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, los que habéis oído desde el principio, permanezcan en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, que Él mismo os hizo la vida eterna. ¿Quién mismo hizo la vida eterna? Yeshua. Por medio de Él, Él mismo nos hizo vida eterna. Por medio de Él, Él nos hizo vida eterna. Entienda, mi amado, tenemos vida eterna en Él. Sin Él no tenemos vida eterna, tenemos condenación eterna. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí, amén? Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. En cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según nos enseñó, permanecer en Él. Y ahora, hijos míos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Él es justo, en Él obra la justicia. Entendamos, mis amados, que si nosotros no estamos cumpliendo con la palabra de Dios, una doctrina de anticristo ha entrado a nuestra vida y nos ha separado del Señor. Entendamos, toda doctrina anticristo, toda doctrina que se opone a Dios, te está separando de los caminos de Yahweh. Y necesitas enmendar tu camino, enderezar tu camino y hacer las cosas correctas en Él. Amén. Hagamos las cosas bien. Si ya nos equivocamos, corrijamos, pero no permanezcamos con una doctrina anticristo y no permanezcamos en contra de la obediencia a Dios. Endereza tus caminos. Amén. ¿Sí nos queda claro? Bueno, todavía tengo mucho que explicarles y decirles, pero no me alcanza el tiempo. ¿O quiere que me lo aviente de carrerita?
¿Sí nos lo aventamos de carrerita? Bueno, voy a quitar algunos versículos bíblicos, ¿ok? Para tomar más acerca de lo que Dios está hablando. Dice 2 de Juan 1:6. En esto consiste el amor, en que vivamos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, como lo habéis oído desde el comienzo, que viváis en el amor. Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Yeshua ha venido en carne. Ese es el seductor y el antimesías. Cuidad de vosotros que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis abundantemente recompensa. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina del Mesías no posee a Dios. Todo el que se excede quiere decir todo aquel que corrompe el mandamiento, todo aquel que va en contra del mandamiento. Dice, y no permanece en la doctrina del Mesías no posee a Dios. ¿Qué mandamiento estás quebrantando tú? Que necesitas enderezar tus caminos para no estar fuera del diseño de Dios. Analízate, cada uno de ustedes analícese. Entendamos que necesitamos corregirnos. El que permaneciera en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a nosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis, pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. ¿Se hace solidario de qué? Si tú toleras a tu hermano en Cristo que es adúltero y fornicario, tú te estás haciendo un adúltero y fornicario con él, aunque tú no lo estés en fornicación y en adulterio. No podemos tolerar las personas que no están alineándose delante de la presencia de Dios. Y no es que seamos legalistas, es que contaminan tus vestiduras de santidad. Por eso, mi amado, estás en una iglesia donde se te demanda santidad. Estás en una iglesia donde se te demanda que obedezcas la palabra de Dios. Sé obediente. Sé obediente, porque tu maldad, tu pecado nos contamina a todos. Y es por eso que a veces la presencia del Dios Altísimo no se siente, no se manifiesta, porque hay pecado en medio del pueblo. Alíñate, mi amado. No te juzgo, no te critico, pero sí te pido en el amor de Yeshua que te alinees, que hagas las cosas bien. Haz las cosas bien. ¿Sí, mis amados? ¿Sí? Para que todos seamos bendecidos. Amén. Entonces recuerda, el anticristo es aquel que te ha engañado a que continúes con una práctica, con un pecado contrario a la palabra de Dios. Ese es el anticristo, el engañador, el seductor, el impostor, el que te guía de una manera errada. Eso es en la palabra griega 4108, que quiere decir anticristo engañador, pero también quiere decir oponente al Mesías, oponente a la unción. Mesías quiere decir ungido, Cristo quiere decir ungido. ¿Qué quiere decir? Un anticristo es aquel que se va a levantar en contra del poder del Espíritu Santo. Un anticristo es el que te va a decir: el Espíritu de Dios hoy ya no sana, Dios ya no sana, Dios ya no hace milagros, Dios ya no hace que hablen en lenguas, Dios ya no tiene profetas ni apóstoles. Una doctrina en contra de la palabra de Dios. Anticristos en contra de la unción, en contra del poder del Espíritu Santo. Mis amados, dice que todo pecado podrá ser perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu de Dios, menos hablar en contra del Espíritu de Dios. Por lo tanto, mis amados, si la palabra dice que Dios sana, yo le creo. Si la palabra dice que somos sanos por las llagas de Yeshua y por el poder del Espíritu Santo, somos sanos, y yo le creo. Amén. Entonces, mis amados, haga caso al Dios Altísimo y haga las cosas bien. Entonces recuerde que el anticristo va en contra de todo aquello que se llama unción, en contra de la unción, en contra de aquellos que están manifestando la gloria de Yahweh, en contra de aquellos que quieren ordenarse a los mandamientos de Yahweh. Entonces, el anticristo siempre va a estar en oposición a las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. El anticristo en estos últimos tiempos se va a levantar en contra de una nación. ¿En contra de quién? En contra de una nación. ¿Quién es esa nación? Israel. El anticristo se va a levantar de una manera antisemita. ¿Qué quiere decir? Va a declarar que los judíos no son un pueblo bueno,
que los judíos son un pueblo malo que se levanta en guerra contra las demás naciones. Eso es lo que van a levantar hoy en día. Pero también van a levantarse en contra tuya. Te van a decir los antisemitas: es que ¿por qué le dices Yeshua en vez de Jesús? Es que ¿por qué no le llamas Jesucristo? No entienden. No entienden. Ay, es que ¿por qué estás predicando de la ley si ya la ley fue abolida? No entienden. Son antisemitas, anti-Israel. La palabra del Dios Altísimo fue para Israel, y esa palabra es para salvación a todo aquel que cree en Dios, y por lo tanto el que cree en Dios tiene que hacerse a Israel. Así que, mis amados, se van a levantar en contra tuya también porque le dices Yeshua. Se van a levantar en contra tuya porque estás obedeciendo la palabra de Dios. Te van a decir religioso, fariseo, saduceo, te van a decir de lo que quieras, te van a decir, pero tú permanece fiel. Permanece fiel a la palabra de verdad. Permanece fiel. ¿Sí te queda claro? ¿Lo vas a hacer? Así que, mis amados, el anticristo va a hacer que la opinión mundial vaya en contra de Israel. Y quiero decirte que tú eres Israel. Y aún tus hermanos llamados evangélicos te van a decir que no eres un hermano, que no tienes la palabra de Dios. Usted permanezca en Dios, porque en esta casa se le da una sana doctrina. Y por eso es la restauración también de los nombres de Dios, la restauración verdadera del nombre del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. ¿Nos queda claro? Daniel 7:22 dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Para que tú seas santo tienes que ser obediente a la palabra. Si tú no eres obediente a la palabra, no puedes ser santo y no puedes estar registrado en el libro de la vida. Así que endereza tu vida. El final de los tiempos lo poseerán. Al final de los tiempos los santos poseerán la tierra, no los impíos. Los impíos van a ser erradicados de toda la tierra. Cuando venga Yeshua, ya no va a haber impíos, van a ser erradicados. Solamente va a haber puro entendedor y conocedor de Yeshua y que van a entregar sus vidas a Él. Ya no va a haber religiones, porque Cristo, Yeshua, no es una religión. Amén. Es un Dios todopoderoso que necesitamos tener comunión con Él. Amén. Dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta los siglos, eternamente y para siempre. Daniel 7:18. Y dice que aquí en la tierra vamos a recibir el reino. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿por qué decimos venga tu reino? Porque el reino va a ser aquí en la tierra, no en los cielos. Vamos a reinar aquí en la tierra, no en el cielo. Amén. ¿Cuánto tiempo prevalecerá el anticristo? Dice la palabra de Dios, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? 7 años. 7 años. Y ya empezó desde cuándo a trabajar. Y es más, siempre ha habido anticristos. ¿Ok? Siempre ha habido anticristos. Pero estamos en los últimos tiempos. Entonces se levantará en una manera más abierta y en guerra en contra del Dios Todopoderoso. Dice: hablarán contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantarán, y pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempos y medios tiempos. La Iglesia Católica Romana cambió los tiempos de Yahweh, cambió las fiestas de Yahweh, quitó las fiestas de Yahweh para poner fiestas de santos. La Iglesia Católica Romana cambió el Shabbat por el día domingo, cambió el día de la resurrección por el día domingo, cambió el día de descanso, pura mentira y engaño. El día de descanso, el día de reposo, el día de resurrección, Shabbat. ¿Ok? Es el Shabbat, entendamos eso. Daniel 7:26-27. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Zacarías 9 dice que venceremos al espíritu
de Grecia. Zacarías 9 dice que Dios levantará sabiduría en sus hijos para destruir toda doctrina y todo espíritu del anticristo. Amén. Dice Zacarías 9:13: porque he entesado para mí a Judá, el arco he cargado con Efraín. Voy a incitar a tus hijos Sión contra tus hijos Grecia, y te haré como espadas de bravo. Adonai aparecerá sobre ellos, y ellos saldrán como relámpago su flecha. El Señor Adonai tocará el cuerno y avanzará en torbellinos del sur. Entonces el Señor destruirá todo pensamiento de Grecia. Entiendan esto, mis amados, estamos en los últimos tiempos. Si tú no te alineas a la palabra de Dios, puede ser que este espíritu de Grecia con sus doctrinas mentirosas y engañadoras te hagan caer y puedas estar fuera del diseño de Dios. Dice que en los últimos tiempos hasta los escogidos serán engañados, y hoy muchos están siendo engañados con doctrinas del mundo, de la nueva era, y doctrinas que te están diciendo que no te cases, doctrinas que te están diciendo que vivas en amaciato y en unión libre, doctrinas que te están diciendo que hay más dioses y que todos los caminos llevan a Roma, doctrinas engañosas que si tú no conoces la palabra de Dios te vas a perder. Te vas a perder. Doctrinas engañosas que te han dicho que la gracia está arriba de la ley. Te vas a perder. No puede haber gracia si no es obediente a la ley. Entendamos, mis amados, entendamos, deje de jugarle al cristianito, deje de congregarse una vez cada 3 meses, o cada vez que se acuerde, o cada vez que tenga un problema. Tiene que venir a la casa de Yahweh como es costumbre, como Dios lo ha establecido, celebrar su Shabbat en medio de la congregación, porque en medio de la congregación, en medio de ti yo habito, dice el Señor. Entendamos, mis amados, el ser un creyente en Dios no es un juego. Tenemos una responsabilidad grande y poderosa: manifestar su gloria por medio de nuestra palabra y por medio de nuestros hechos, nuestros actos. Sea un hombre de bien. No haga que por su culpa, por su pecado, hablen mal de Yeshua, y mucho menos de Yeshua, pero tampoco haga que hablen mal de esta congregación, que dice que esta congregación tolera a personas que viven en amaciato. Cásese. Amén. Es que quiero hacer una grande boda, es que no tengo dinero. Mire, cásese antes de que se queme. Cásese. Amén. El enfoque múltiple. Para derribar la fortaleza de Grecia dentro de nosotros, solo se logra con la alabanza, con la administración del Espíritu Santo, una adoración activa, una adoración participativa donde todo tu cuerpo esté alabando al Señor. Tienes que levantar intencionalmente tu corazón buscando al Señor, una adoración en espíritu y en verdad, verdaderamente conectarte con el Señor. Hoy pude sentir la presencia del Señor y muchos de ustedes la sintieron. Muchos de ustedes sintieron la presencia y fueron quebrantados por el Espíritu de Dios, y por eso estaban llorando. Por eso estaban llorando, porque el Espíritu Santo estaba tratando con ustedes. Ahora, si ya te permitiste que el Espíritu Santo trabaje en ti, te toque, ahora por favor, convéncete y permanece en la casa de Dios. No seas emocional. Emocional quiere decir: ay, si hoy lloro, lagrimeo, pataleo, berreo y salgo de aquí y me olvidé de Dios. ¿Para qué queremos tus lágrimas? ¿Para qué queremos emociones dañadas? Lo que queremos es verdaderamente que tu espíritu adore verdaderamente al Señor. Permanece en la casa de Yahweh. Amén. Amén. Ya no te vayas, ya no faltes. Ya no faltes, queda poco tiempo. Necesitas crecer en la palabra de Dios para que cuando vengan doctrinas del infierno no te engañen. No te engañen. Amén.
Entendamos que debemos de estar orando por la paz de Israel. Necesitamos que verdaderamente nuestra oración sea una oración que traspase los cielos, sea una oración justa, sea una oración de hombres justos clamándole al Dios Todopoderoso por una bendición dentro de su casa o dentro de nuestras familias. Necesitamos entender qué Baal, qué altar demoníaco, qué espíritu inmundo hay dentro de nosotros o alrededor nuestro que necesita ser derrumbado. Gedeón se dio cuenta que altar tenía que tumbar y tumbó el altar de Baal. Y cuando Gedeón tumbó el altar de Baal, ¿qué crees que pasó? Todo el pueblo de Dios se le unió. Y todo el pueblo de Dios fueron en guerra contra Moab, que los tenía esclavizados, y vencieron a Moab y tomaron la libertad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando tú dejes tus altares de pecado y de maldad, toda la nación se nos unirá en un solo espíritu y podremos enfrentar cualquier cosa que venga en contra de esta iglesia. Entendamos, mis amados, que cada uno de nosotros es valioso para una guerra. Cada uno de ustedes es un estratega dentro del cuerpo de Cristo para vencer todo aquello que está dañando la congregación, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra nación. Y si no ponemos de nuestra parte, nunca vamos a vencer. Necesitamos vencer todo espíritu religioso, pero necesitamos que el Espíritu de Dios esté verdaderamente en nosotros. Amén. Amén. Dice: cualquier apóstol verdadero valora su vida de oración mucho más de lo que valora su vida en estrategias. La intercesión de un apóstol tiene una unción detonadora en la oración y en la declaración. En conclusión, necesitamos a los apóstoles y profetas que manifiesten la autoridad y el poder verdadero de dichos ministerios. Pero aún yo todavía voy más allá. Necesitamos que verdaderamente los hijos de Dios se levanten para interceder. El día martes hicimos actos proféticos. El día martes hicimos un acto profético que me impactó, el de los hijos buenos y de los higos malos. Higo significa, la higuera es una relación del pueblo de Israel. Y cuando hicimos ese acto profético, declaramos que los verdaderos hijos de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los ungidos de Dios que están volviendo a la Torá, aquellos que son verdaderamente israelitas por adopción, aquellos que creen verdaderamente en la ley, aquellos que son israelitas, hemos declarado que regresarán a casa. Y también declaramos que todos aquellos que pisaron esta casa vuelven a casa otra vez, pero ya con un entendimiento verdadero en la palabra de Dios. Muchos se fueron porque predicábamos ley, porque le llamábamos Yeshua a Jesús, y muchos se fueron sin un entendimiento, sin una profundidad de palabra. Pero hoy hemos declarado, ese martes declaramos que volverían con entendimiento y verdaderamente sujetos a la palabra del Dios Altísimo. Y miren, hoy la casa está llena. Ese es Dios trabajando. Ese es Dios obrando. Mis amados, entendamos, si hoy Dios te permitió estar aquí, es para crear permanencia, para que te adhieras, para que saques raíz y te puedas afirmar al fundamento, a la roca en esta iglesia, a Yeshua. Levántate, vamos a orar, mis amados. Padre eterno, Padre santo, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres perdonador, tú eres el Todopoderoso. Yo te pido, Padre celestial, que tú estés trayendo vida, que tú estés trayendo a cada uno de tus hijos tu Santo Espíritu, mi Dios. Que levantes a tus hijos con la visión de tu gloria, que levantes a tus hijos con el poder de tu Santo Espíritu, mi Dios, y que ellos puedan entender, Señor, que es necesario quebrantar, romper y destruir toda idolatría de su corazón y toda doctrina anticristiana, Padre. Yo te pido, Padre celestial, levántate con poder y hazle ver a tus hijos el mal que están haciendo. Endereza sus caminos, Padre. Que ellos pidan perdón, se arrepientan, Señor, y vuelvan a ti, Padre. Yo te pido que tú los adoptes como pueblo santo, como nación santa, como linaje escogido, Señor. Que verdaderamente sean hijos de tu reino, mi Dios, hijos tuyos, y que estén inscritos en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de Yeshua.
Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Apágale, mi amor.